Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contar algo así, pero a veces el corazón necesita hablar, aunque duela. Mi nombre no importa tanto. Lo que importa es lo que viví y cómo esa noche cambió para siempre la manera en que veía a mi propia madre. Durante años intenté ser el hijo perfecto, el que siempre estaba disponible, el que nunca decía no. Cuidé de ella cuando mi padre se fue, trabajé horas extras para pagar sus medicamentos, sus cuentas, incluso su casa. Y aunque nunca esperaba gratitud, sí esperaba algo, respeto, tal vez un poco de cariño. Pero lo que recibí fue algo muy diferente. Aquel domingo, toda la familia estaba reunida en casa de mi hermana. Era una cena especial, con risas, música y el aroma de la comida llenando el aire. Parecía un momento perfecto hasta que, entre copas de vino y conversaciones sin sentido, mi madre decidió decir algo que partiría mi alma en dos. Me miró directamente con esa frialdad que solo las palabras sinceras y crueles pueden tener, y dijo: «Tú siempre fuiste una carga, desde el día en que naciste». El silencio fue inmediato. Todos dejaron de comer. Yo sentí que el mundo se detenía. No supe si debía reír, llorar o simplemente desaparecer. Esa frase me atravesó como una bala, una carga, como si todo lo que hice no hubiera significado nada. En ese instante entendí que el amor no siempre es correspondido y que a veces la sangre no garantiza comprensión. Me quedé quieto, mirando mi plato, mientras las lágrimas se mezclaban con el sonido lejano de los cubiertos. Aquella noche no terminé mi cena. Me levanté, tomé mi abrigo y me fui sin decir una palabra. Conduje por horas, sin rumbo, con el eco de esa frase retumbando en mi cabeza. Una carga, dos palabras que cambiaron mi manera de ver la vida, la familia y sobre todo a ella. No lo sabía entonces, pero ese fue el inicio de una historia que pondría todo en perspectiva. 6 meses después, la vida haría que los papeles se invirtieran y que mi madre, la misma que me humilló frente a todos, terminara llamando a mi puerta, pidiendo un techo, una cama y perdón. Los días que siguieron a aquella cena se sintieron como un invierno sin fin. No importaba que el sol saliera. Dentro de mí todo seguía oscuro. Había algo en esa frase, una carga que no podía dejar de repetirse en mi mente como un eco interminable. Intentaba trabajar, distraerme, hacer cualquier cosa para no pensar. Pero cada vez que veía a una madre con su hijo en la calle o escuchaba una risa familiar, ese dolor regresaba. No era solo tristeza, era una mezcla de vergüenza, incredulidad y una rabia silenciosa que se acumulaba en mi pecho. No entendía cómo alguien que me dio la vida podía decirme algo tan cruel y frente a todos. Pasé noches enteras mirando el techo, repasando cada sacrificio que había hecho por ella. Recordaba cuando dejé mis estudios para poder ayudarla después de que mi padre nos abandonó. Recordaba los días en que no comía para que ella tuviera algo en el plato. Y aún así, para ella, todo eso no era más que un estorbo. Me preguntaba en qué momento mi amor se había vuelto una carga. Mi hermana intentó llamarme un par de veces, probablemente para calmar las aguas, pero no quise responder. No tenía fuerzas para escuchar excusas. La imagen de mi madre, con ese tono de desprecio y su copa de vino en la mano, era suficiente para cerrarme por completo. Durante semanas evité cualquier reunión familiar. Apagué mi teléfono, dejé de ir a la casa de ella e incluso consideré mudarme a otra ciudad. Pero la vida no siempre te permite escapar tan fácilmente de tus heridas. A pesar de todo, una parte de mí seguía esperando una llamada, una disculpa, un mensaje, una señal de arrepentimiento. Pero el silencio fue su respuesta. Y ese silencio dolía aún más que las palabras. Era como si todo lo que habíamos vivido juntos no valiera nada. Cada día que pasaba sin escuchar su voz, me convencía más de que, para ella, yo realmente no tenía valor. Intenté enfocarme en mi trabajo. Había logrado abrir una pequeña empresa de mantenimiento residencial, algo que me enorgullecía porque lo construí desde cero. Sin embargo, incluso el éxito tenía un sabor amargo cuando no había con quien compartirlo. A veces me encontraba pensando, ¿de qué sirve triunfar si ni tu propia madre cree en ti? Era una pregunta que me perseguía a todas horas. Con el tiempo,
comencé a notar algo curioso. Algunos familiares empezaron a alejarse, como si el desprecio de mi madre hubiera contagiado a los demás. No me invitaban a reuniones, no me preguntaban cómo estaba. Era como si me hubieran tachado de la lista. Me convertí en el pariente del que no se habla, el que causa problemas, el que no entiende las bromas, pero nadie sabía la verdad, nadie sabía el peso que llevaba encima. A veces me encontraba revisando viejas fotos familiares. En una de ellas, yo tendría unos 6 años, con una sonrisa enorme, mientras sostenía un pastel de cumpleaños. A mi lado, mi madre me abrazaba con ternura. Esa imagen me rompía por dentro porque mostraba algo que ya no existía, una conexión que el tiempo, las heridas y las decepciones habían destruido. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento el amor se convirtió en resentimiento? Una noche, después de semanas sin dormir bien, decidí escribirle una carta, no para confrontarla, sino para liberar todo lo que sentía. Le conté todo, mi dolor, mi confusión, mi decepción. Le dije que nunca le había reprochado nada, que solo quería que me viera como un hijo que la amaba, no como una carga. Guardé esa carta en un cajón sin enviarla. Tal vez por miedo, tal vez porque sabía que, aunque la leyera, no entendería. Pero el destino, de alguna forma, tenía sus propios planes. Lo que no imaginaba era que, en cuestión de meses, todo daría un giro tan grande que el papel de carga cambiaría de lado. La vida, con su extraño sentido de justicia, se encargaría de poner cada cosa en su lugar. Y cuando eso sucedió, no hubo palabras suficientes para describir la ironía de ver a la misma persona que me llamó un estorbo, rogando por un lugar en mi casa. 6 meses pueden parecer poco tiempo, pero cuando vives con una herida en el alma, cada día se siente como un año. Había aprendido a convivir con el silencio, con la distancia, con esa mezcla amarga de orgullo y tristeza que se instala cuando decides cortar lazos, aunque duela. Mi vida seguía su curso, o al menos eso intentaba. El trabajo iba bien, mis clientes crecían y había logrado comprar un pequeño departamento donde, por primera vez, sentía algo parecido a paz. No era mucho, pero era mío, era mi refugio, mi espacio, lejos de los juicios y las decepciones familiares. Fue una tarde de viernes cuando mi teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero lo reconocí de inmediato. Era mi hermana. Dudé antes de responder. Parte de mí quería dejarlo sonar hasta que se detuviera, pero otra parte, esa que aún creía en la familia, me obligó a deslizar el dedo y contestar. Su voz sonaba nerviosa, temblorosa, como si algo grave hubiera pasado. Mamá está mal, dijo entre sollozos. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Qué pasó?, pregunté. Resultó que mi madre había sufrido una caída en su casa. Nada mortal, pero lo suficiente como para dejarla con movilidad reducida durante un tiempo. Mi hermana, con 3 hijos y un trabajo que apenas le dejaba respirar, no podía hacerse cargo. Y ahí, sin rodeos, vino la pregunta que temía escuchar. ¿Podría quedarse contigo un tiempo hasta que se recupere? No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. Era como si el universo estuviera riéndose de mí, poniendo a prueba todo lo que había intentado dejar atrás. Conmigo, repetí, intentando ganar tiempo. Pero mi hermana insistió, no tenemos otra opción. Ella no puede quedarse sola. Cerré los ojos y respiré profundo. La imagen de aquella cena, las risas apagándose después de sus palabras, volvió a mi mente como un golpe. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro en mi apartamento, pensando en todo lo que eso implicaba. Parte de mí quería decir que no, quería protegerme, evitar volver a sentirme pequeño, inútil, humillado, pero otra parte, la que todavía recordaba la mano de mi madre acariciando mi cabello cuando era niño, me impedía rechazarla. A veces, la sangre pesa más que el orgullo. Al día siguiente, la fui a buscar al hospital. No nos veíamos desde aquella noche. Cuando entré en la habitación, su rostro envejecido me impactó. Parecía más frágil, más pequeña, casi irreconocible. Me miró sorprendida, como si no esperara verme allí. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron y el tiempo se detuvo. No dijimos nada. No había palabras suficientes para llenar el abismo que se había abierto entre nosotros. Firmé los papeles de alta
y la ayudé a levantarse. Caminaba con dificultad, apoyada en un bastón. En el trayecto hacia mi coche, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos arrastrados y mi respiración contenida. Cuando la ayudé a sentarse, noté que sus manos temblaban. No sabía si era por el frío o por la incomodidad de estar conmigo. Quizás las dos cosas. El camino hasta mi casa fue largo, aunque solo durara 20 minutos. No cruzamos más de 3 frases. Ella preguntó cómo estaba, yo respondí con cortesía, sin mirar demasiado. En mi interior, cada kilómetro era una batalla entre la compasión y el rencor. ¿Cómo cuidar de alguien que te hirió tanto? ¿Cómo ofrecer techo y comida a quien te llamó una carga frente a todos? Cuando llegamos, le mostré la habitación de invitados. Le preparé té, le acerqué mantas limpias y me limité a decir, puedes quedarte el tiempo que necesites. Ella solo asintió, con la mirada baja, y murmuró un gracias, tan débil que casi no se escuchó. Esa noche, mientras la escuchaba moverse torpemente en la habitación contigua, sentí un torbellino de emociones. Parte de mí deseaba verla sufrir un poco, lo admito. No por maldad, sino porque una parte herida dentro de mí quería que entendiera cómo dolía estar del otro lado. Pero al mismo tiempo, verla tan vulnerable me desarmaba. No era la mujer altiva y dominante de antes. Era solo una anciana asustada, enfrentándose a su propia fragilidad. Los días siguientes fueron extraños. Su presencia en mi casa rompía la rutina. A veces la escuchaba llorar en silencio por las noches, y eso me hacía sentir incómodo, porque no sabía si debía consolarla o mantener la distancia. Cada mañana preparaba su desayuno sin decir mucho. Ella intentaba conversar, pero las palabras se perdían entre nosotros. Era como si habláramos idiomas distintos. Una tarde, mientras tomábamos café, dijo algo que me dejó sin aire. Nunca debí decirte eso aquella noche. No sabes cuánto me arrepiento. No supe qué responder. Su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no vi orgullo en ella, solo culpa. Esa confesión abrió una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo, pero el perdón no llega de un día para otro. Aunque sus palabras eran sinceras, el daño seguía allí, como una cicatriz que arde incluso cuando ya ha sanado. La miré y solo pude decir, a veces las palabras pesan más que los años. Ella asintió, bajando la mirada. Y en ese silencio comprendí que la vida me había puesto frente a una lección difícil. A veces, el destino te obliga a cuidar a quien más te lastimó, no para humillarlo, sino para demostrar que el dolor no te hizo igual. Los primeros días de convivencia fueron un ejercicio de paciencia. No era fácil compartir espacio con alguien que representaba tanto dolor en mi historia. Cada rincón de la casa parecía lleno de recuerdos nuevos y silencios viejos. Ella intentaba mostrarse agradecida, pero el ambiente era tenso. Cualquier palabra podía convertirse en una chispa. Yo me esforzaba por mantener la calma, pero bastaba una mirada, un gesto, un suspiro para que todo mi resentimiento despertara. La rutina comenzó a imponerse poco a poco. Yo salía temprano para trabajar y regresaba al anochecer. Al principio, ella se quedaba todo el día en su habitación, mirando por la ventana o escuchando la radio. Con el paso de las semanas, empezó a moverse más por la casa. A veces la encontraba en la cocina intentando preparar algo, aunque sus manos temblaban demasiado para cortar siquiera una manzana. Entonces me pedía ayuda con voz baja, casi como si temiera molestarme. Ese tono, ese "me ayudas, hijo", me atravesaba. Era la misma voz que había usado cuando yo era niño, cuando me pedía que le alcanzara un vaso de agua o que le contara cómo me había ido en la escuela. Pero ahora había un vacío en medio de esas palabras, una distancia que no se llenaba con el tiempo. Una noche, mientras cenábamos, se atrevió a romper el silencio. Me contó que, después de la caída, muchos de sus amigos dejaron de visitarla, que se sentía sola, abandonada, que había tenido tiempo para pensar en todo lo que dijo aquella noche en casa de mi hermana. Yo estaba herida, frustrada. No debí decirte eso, hijo. Eres lo mejor que tengo, aunque a veces no lo haya sabido demostrar. La escuché en silencio, con el tenedor suspendido en el aire. Parte de mí quería creerle, pero otra parte no podía olvidar. Le respondí con calma: mamá,
No todo se arregla con palabras. Hay heridas que tardan más en cerrar. Ella asintió y se quedó callada. Esa conversación marcó un antes y un después. No porque todo se resolviera, sino porque por primera vez los dos aceptamos que había un abismo entre nosotros que solo el tiempo podría intentar cerrar. Con los días empecé a notar pequeños gestos suyos. A veces me dejaba una nota de agradecimiento junto al desayuno o limpiaba la sala sin que se lo pidiera. Incluso comenzó a preguntar por mi trabajo, por mi vida. Eran cosas simples, pero detrás de ellas se escondía un intento de redención. Aún así, había momentos en que la tensión se volvía insoportable. Bastaba una frase maldicha para que el ambiente se congelara. Recuerdo una mañana en que le pedí que no moviera ciertos documentos de la mesa del comedor. Al regresar, todo estaba cambiado. Perdí la paciencia. «Te pedí que no tocaras nada», grité. Ella se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quería limpiar», murmuró. Sentí una mezcla de culpa y frustración. No era ella quien merecía mi ira. Era el pasado, pero el pasado no estaba allí para responder. Solo ella. Esa noche me quedé pensando en cómo el rencor puede volverse una prisión silenciosa. Yo la había invitado a mi casa, sí, pero no la había perdonado. Y sin perdón, todo se vuelve una repetición del dolor. Decidí intentar cambiar mi enfoque. Comencé a escucharla más, a preguntarle cosas sobre su infancia, sobre cómo era mi padre antes de irse. Esas conversaciones, aunque incómodas al principio, abrieron grietas en el muro que habíamos construido. Descubrí en ella a una mujer más compleja de lo que imaginaba, fuerte, pero también quebrada por la soledad y las decisiones equivocadas. Una tarde de domingo, mientras tomábamos mate en el balcón, me confesó algo que no esperaba. Me dijo que siempre había sentido que yo me parecía demasiado a mi padre y que eso la hacía revivir todo lo que sufrió con él. «No era contigo el enojo, era con lo que recordabas», dijo con voz apagada. Esa frase me golpeó. Tal vez nunca fui una carga. Tal vez solo fui el espejo de lo que ella quería olvidar. Después de esa charla, algo cambió entre nosotros. No se trataba de amor inmediato, ni reconciliación milagrosa. Era algo más sutil, una especie de tregua silenciosa. Comenzamos a cenar juntos sin tanto peso en las palabras. A veces incluso reíamos por cosas pequeñas, una receta quemada, una serie en la televisión, un recuerdo tonto de mi infancia. Eran momentos breves, pero llenos de algo que hacía tiempo no sentía: paz. Sin embargo, esa calma era frágil. Había días en que el pasado regresaba sin aviso, en que la mirada de ella, aunque tierna, me recordaba todo lo que me había dicho, y en esos momentos el resentimiento volvía, como una sombra que se niega a desaparecer. Aún así, algo dentro de mí empezaba a comprender que no podía vivir eternamente cargando ese peso. Tal vez, sin darme cuenta, ya había comenzado a perdonarla. Con el paso de las semanas, la convivencia con mi madre se volvió cada vez más compleja. No era solo su presencia física la que alteraba mi rutina, sino la sensación constante de estar caminando sobre un campo minado emocional. Cada gesto, cada palabra tenía un peso inesperado. A veces la veía moviéndose por la casa, preparando el desayuno o acomodando la sala, y sentía una mezcla de gratitud y recelo. ¿Era un intento genuino de reconciliación o solo una manera de manipular la situación? Esa duda se instaló en mi mente como un visitante incómodo que no se marcha nunca. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en mi escritorio, me topé con unas cartas que mi madre había enviado a mis hermanos. Al principio no entendía por qué me interesaban. Simplemente me quedé mirándolas, pero luego, al leerlas, un nudo se formó en mi garganta. Ella había hablado mal de mí, exagerando mis errores y pintándome como un hijo ingrato, alguien que no merecía su ayuda. Sentí que una ola de ira y decepción me atravesaba de nuevo. Cada palabra era como un recordatorio de todo lo que había soportado, de cómo me había sentido rechazado y despreciado durante años. Decidí confrontarla con cuidado. No quería un enfrentamiento explosivo que solo nos hiriera más. La llamé al salón y con voz firme pero controlada le pregunté sobre esas cartas. Su reacción fue inmediata. Su rostro se tornó pálido.
Sus manos temblaron y su mirada buscó la mía, tratando de medir mis intenciones. Yo solo estaba preocupada por cómo te estaban tratando tus hermanos, murmuró, casi en un suspiro. Pero yo no podía ignorar lo que había leído. Le dije que sus palabras no coincidían con lo que decía ahora, que había sembrado dudas sobre mí en la familia y que no podía pasar por alto algo así. El ambiente se cargó de tensión. Ella bajó la mirada y guardó silencio durante varios minutos, como si cada segundo pesara toneladas. Finalmente, admitió que había exagerado por miedo y por orgullo, que no quería mostrarse vulnerable ante los demás. Esa confesión no borraba el daño, pero al menos era un paso hacia la sinceridad. Comencé a darme cuenta de que mi madre era más compleja de lo que había pensado. No era solo la mujer que me había llamado una carga, sino alguien con miedos, inseguridades y heridas profundas, algunas que probablemente yo también había contribuido a mantener vivas. Poco después, surgió un nuevo conflicto que no había anticipado. Durante una conversación familiar por videollamada, escuché a mis hermanos discutir sobre la herencia de mi padre. Palabras como injusto, favorecido y necesitamos protegernos llenaron la pantalla. Me di cuenta de que ellos habían estado tomando decisiones a mis espaldas, planeando cómo dividir los bienes sin contar conmigo. Mi corazón se encogió, no por la cuestión del dinero en sí, sino por la traición y la desconfianza que eso revelaba. Era otra vez el mismo patrón: sentirse invisible, manipulado y excluido. Decidí que era momento de tomar control, pero no con ira irracional, sino con estrategia. Comencé a documentar cada conversación, cada interacción, cada evidencia que pudiera proteger mis intereses. Era un proceso silencioso, meticuloso, casi obsesivo, pero algo dentro de mí sabía que no podía permitir que la injusticia se repitiera. Cada decisión que tomaba era medida, como si jugara una partida de ajedrez en la que un movimiento en falso podía costarme años de esfuerzo y relaciones familiares. Mi madre, al percibir mi postura firme, comenzó a mostrarse más cuidadosa en sus palabras. Era evidente que entendía que ya no podía manipularme con la facilidad de antes. Al mismo tiempo, surgieron momentos de vulnerabilidad inesperados. Una noche la encontré llorando en la cocina sola mientras preparaba té. Se notaba su cansancio físico y emocional. Me senté junto a ella sin decir nada al principio, solo ofreciendo mi presencia. Finalmente, me confesó que se sentía perdida, que no sabía cómo enmendar los errores del pasado. Escucharla así despertó algo dentro de mí, una mezcla de compasión y desconfianza. La convivencia obligada comenzó a enseñarme lecciones que nunca esperé aprender. Aprendí que las personas pueden cambiar, pero que también es necesario protegerse. Que el amor familiar no siempre se manifiesta de manera clara y que la vulnerabilidad puede ser una forma de manipulación o de redención, dependiendo del momento. Comencé a notar pequeños gestos que antes me habrían parecido insignificantes. Un café preparado sin que yo lo pidiera, un mensaje preguntando cómo estaba, incluso un intento de conversación sobre recuerdos de mi infancia. Eran señales ambiguas, difíciles de interpretar, pero yo estaba decidido a observar antes de juzgar. Sin embargo, el conflicto familiar no se limitaba a mi madre. Mis hermanos, sin darse cuenta, seguían generando tensión a través de comentarios sutiles, críticas veladas y comparaciones constantes. Cada reunión familiar se transformaba en un escenario de cuidado extremo donde cualquier error podía ser amplificado. La sensación de vigilancia constante me agotaba, pero también me fortalecía. Aprendí a medir mis palabras, a mantener la calma incluso cuando todo dentro de mí gritaba, y a actuar solo cuando tenía claridad absoluta sobre mis próximos pasos. Una tarde, mientras revisábamos antiguos documentos del legado familiar, mi madre hizo un comentario inesperado. Tal vez siempre te subestimé, y lo siento. Esa frase sencilla pero cargada de sinceridad me dejó en un estado de confusión. Parte de mí quería abrazarla y perdonarla de inmediato. Otra parte permanecía alerta recordando cada humillación, cada desprecio,
cada palabra dolorosa que aún retumbaba en mi mente. Comprendí que el perdón no es un acto instantáneo, es un proceso que requiere tiempo, reflexión y a veces distancia emocional. Fue en ese momento cuando decidí establecer límites claros. No podía dejar que los errores del pasado se repitieran ni que los conflictos familiares continuaran erosionando mi estabilidad emocional. Hablé con mi madre sobre respeto mutuo, sobre la necesidad de comunicación honesta y sobre cómo los antiguos rencores podían destruirnos si no los enfrentábamos. Ella escuchó, asintiendo lentamente, comprendiendo que la dinámica había cambiado. Ahora ya no era solo la hija que me humilló, era una mujer dependiente, vulnerable, y yo tenía la responsabilidad de decidir cómo manejar esa nueva realidad. Al cerrar esa conversación, sentí una mezcla extraña. Alivio, pero también la pesada carga de la responsabilidad. La vida, de alguna forma, me había colocado en una posición de poder que nunca había deseado, y la ironía era evidente. Quien una vez me llamó una carga, ahora dependía de mí. En ese instante, entendí que las relaciones familiares son un delicado equilibrio entre amor, poder y respeto. Que la venganza no siempre se manifiesta en actos dramáticos. A veces se expresa a través de la paciencia, la observación y la firmeza silenciosa. A medida que pasaban los días, comprendí que la situación había evolucionado más allá de lo que podía manejar solo con paciencia y reflexiones internas. La convivencia con mi madre, aunque inicialmente dolorosa, había empezado a revelarme algo inesperado: la necesidad de planificar, de protegerme, de anticipar movimientos que podrían afectarme no solo a mí, sino a todo lo que había construido. Por años había confiado demasiado. Había permitido que los vínculos familiares fueran un refugio donde el respeto y la gratitud eran supuestos, no realidades. Ahora, esa ilusión se había roto y era momento de enfrentar la verdad. No podía seguir actuando con ingenuidad. Me senté en mi despacho, rodeado de documentos, fotografías y cuentas bancarias, con una libreta donde comenzaba a anotar cada detalle importante, cada conversación con mis hermanos, cada gesto de mi madre, cada llamada ignorada o comentario sarcástico estaba registrado. No era un acto de paranoia, era una preparación consciente para evitar volver a sentirme vulnerable. Comprendí que la vida, de una forma silenciosa pero poderosa, me estaba enseñando que la justicia no siempre viene de manera inmediata. A veces requiere estrategia, paciencia y claridad de objetivos. Esa misma tarde llamé a un abogado de confianza para discutir la situación de los bienes familiares. Quería entender mis derechos, cómo podía protegerme legalmente y, al mismo tiempo, evitar confrontaciones que destruyeran lo poco que quedaba de respeto entre nosotros. La conversación con el abogado fue fría, técnica, pero reveladora. Aprendí que la información es poder y que, sin ella, incluso los vínculos más fuertes pueden convertirse en trampas emocionales. Cada palabra que salía de la boca de aquel profesional se grababa en mi mente. Heredé no solo responsabilidades, sino también decisiones que podrían cambiar la dinámica familiar para siempre. Por las noches me encontraba caminando por el apartamento, repasando mentalmente cada interacción reciente. Había momentos en que mi madre mostraba sinceridad, pero también había indicios de manipulación, de cómo intentaba suavizar su culpa sin asumir plenamente el daño que me causó. Comprendí que debía equilibrar compasión y firmeza. No podía actuar con venganza impulsiva, porque eso solo alimentaría el ciclo de conflictos. La estrategia debía ser silenciosa, precisa y, sobre todo, justa. Decidí establecer límites claros, empezando por las responsabilidades cotidianas en mi casa. Ella debía entender que su bienestar ahora dependía de su colaboración, no de mi tolerancia infinita. Acordamos horarios, tareas y respeto mutuo. No fue fácil. Hubo lágrimas, palabras tensas y silencios incómodos. Pero con cada día que pasaba, sentía que recuperaba un poco de control sobre la situación. Ya no era víctima de sus palabras ni de la historia del pasado.
estaba construyendo un presente en el que podía proteger mis intereses y mantener mi dignidad intacta. En paralelo, reflexionaba sobre cómo mis hermanos habían reaccionado ante la herencia. Sus comentarios, velados pero constantes, revelaban ambición y desconfianza. Sabía que cualquier decisión impulsiva podía ser utilizada en mi contra. Por eso, cada movimiento debía ser calculado. No se trataba de castigar a nadie, sino de asegurar que lo que había trabajado con esfuerzo y dedicación no se viera comprometido por malentendidos o actitudes egoístas. Cada documento revisado, cada conversación grabada mentalmente, se convirtió en una pieza de un plan silencioso que tomaría forma con el tiempo. Los días siguientes se llenaron de pequeños pasos estratégicos. Revisé cuentas, contratos y propiedades, asegurándome de que cada activo estuviera protegido y registrado a mi nombre. Cada decisión era tomada con cuidado, pensando no solo en mi bienestar, sino en cómo influiría en la dinámica familiar. A veces, mientras observaba a mi madre moverse por la casa, recordaba la frase que me había marcado: una carga. Y aunque no dejaba de dolerme, ahora tenía un propósito: demostrar que quien una vez fue subestimado podía establecer límites claros y actuar con firmeza, sin perder humanidad. Esa preparación silenciosa también incluía mi propia introspección. Cada noche escribía en un cuaderno mis pensamientos, emociones y reflexiones. Analizaba mis reacciones, mi nivel de paciencia y mi capacidad de mantener la calma frente a provocaciones. Entendí que, para actuar con justicia, primero debía dominar mis propias emociones. La ira y el resentimiento podían ser herramientas destructivas si no se canalizaban correctamente. Por eso, la disciplina interna se volvió tan importante como la planificación externa. Al mismo tiempo, surgieron momentos inesperados de conexión. A veces, mi madre compartía recuerdos de mi infancia, anécdotas que nunca había contado. Esas historias me recordaban que, más allá de las palabras hirientes, había existido cariño y preocupación genuina. Esos momentos eran breves, pero significativos, porque me ayudaban a equilibrar mis emociones. Comprendí que la estrategia no consistía en eliminar la relación, sino en reconstruirla bajo nuevas reglas, donde la honestidad y el respeto mutuo fueran la base. Finalmente, me preparé para enfrentar la próxima etapa, la confrontación decisiva con mi madre y, si fuera necesario, con mis hermanos. Sabía que no sería fácil. Cada paso requeriría claridad, firmeza y una mente tranquila. No buscaba venganza destructiva, sino justicia y equilibrio. Estaba listo para actuar, consciente de que la vida, en su manera silenciosa y misteriosa, me había enseñado que a veces el poder no se mide en gritos ni en golpes, sino en paciencia, estrategia y la capacidad de mantener la dignidad intacta, incluso frente a quienes alguna vez nos hicieron sentir una carga. Finalmente llegó el día que había anticipado con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado semanas preparándome, evaluando cada posible reacción, planeando cada palabra y cada gesto. Sabía que no podía permitirme errores. Esta confrontación no era simplemente un enfrentamiento familiar más, sino la oportunidad de establecer límites claros, de demostrar que mi voz y mis decisiones también contaban. No se trataba de un ataque impulsivo, sino de un acto de justicia silenciosa y medida, nacido de la paciencia y la reflexión. Mi madre estaba en la sala, como cada mañana, leyendo el periódico con esa concentración que ocultaba nerviosismo bajo la rutina. La llamé y le pedí que se sentara. No era momento de dramatismos innecesarios. Ella me miró, un poco confundida, percibiendo que algo había cambiado en mi manera de hablar, en la firmeza de mi tono. Esa fue la primera señal de que mi preparación mental y emocional estaba funcionando. Ya no me percibía como un hijo sumiso, vulnerable ante sus comentarios, sino como alguien capaz de enfrentar la verdad con calma y autoridad. Comencé hablando de manera directa pero controlada.
Mamá, hemos pasado por muchas cosas y sé que algunas palabras y actitudes han dejado heridas profundas. Hoy quiero hablar claro y poner todo sobre la mesa para que ambos entendamos lo que ha pasado y lo que debe cambiar. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir cada respiración, cada pensamiento no dicho, como si la habitación misma se hubiera detenido para escuchar. Le mencioné las cartas que había descubierto, la forma en que había tratado de influir en la percepción de nuestros hermanos, y cómo eso me había afectado emocionalmente. Sus ojos se abrieron de par en par, mezclando sorpresa y culpa. Intentó explicarse, pero esta vez no la interrumpí. Dejé que sus palabras fluyeran, observando cada gesto, cada vacilación, cada verdad entre sus mentiras. Comprendí que la sinceridad no se mide solo por lo que se dice, sino por lo que el cuerpo revela. Mientras hablábamos, también abordé los conflictos relacionados con mis hermanos y la herencia. Expresé que, aunque no buscaba enemistades ni resentimientos, era crucial que se respetaran mis derechos y mi espacio. Su reacción fue interesante. Por un lado, mostraba preocupación genuina. Por otro, percibí un intento instintivo de suavizar la situación, de evitar que yo tomara decisiones drásticas. Fue entonces cuando entendí que la clave de la confrontación no era gritar ni imponerme, sino mantener calma, claridad y firmeza en cada palabra. La tensión en la sala era palpable. Cada silencio, cada mirada, cada respiración parecía amplificada. Sin embargo, yo mantenía el control, centrado en mi propósito: establecer límites claros, defender mi dignidad y asegurar que las acciones pasadas no se repitieran. Sentí un poder silencioso recorriéndome, no de venganza, sino de autoconfianza y determinación. Por primera vez entendí lo que significa enfrentarse a alguien que alguna vez te hirió y hacerlo desde un lugar de autoridad y equilibrio emocional. Durante la conversación surgieron recuerdos dolorosos. Las palabras que me había dicho aquella noche de la cena familiar volvieron como fantasmas que no se pueden ignorar. Sin embargo, no permití que el pasado dominara mi presente. Reconocí el dolor, lo acepté, pero lo canalicé en decisiones concretas, reglas para la convivencia, acuerdos claros sobre responsabilidades y límites, y la comunicación directa como herramienta de prevención de conflictos futuros. Cada palabra que decía era medida, cada gesto intencionado. No se trataba de humillarla, sino de demostrar que la dinámica había cambiado. Mi madre por momentos parecía pequeña, vulnerable. Sus ojos reflejaban mezcla de arrepentimiento y miedo, y podía notar que comprendía que ya no podía controlar la situación como antes. Esa percepción me dio claridad. La justicia silenciosa no requiere gritos ni confrontaciones explosivas. A veces basta con mantener firmeza, consistencia y dejar que cada persona perciba las consecuencias de sus actos. En medio de la charla surgieron lágrimas, no de resentimiento, sino de reconocimiento y miedo. Ella entendía, quizás por primera vez, que las palabras tienen peso y que los gestos de desprecio dejan marcas profundas. Yo también sentí un nudo en la garganta, no por debilidad, sino por la complejidad del momento. Estaba defendiendo mi dignidad, pero también lidiando con la vulnerabilidad de alguien que había sido parte central de mi vida. Al final, llegamos a acuerdos concretos: respeto mutuo, responsabilidades claras y comunicación abierta. No era una reconciliación completa, pero sí un paso hacia un entendimiento que antes parecía imposible. Sentí un alivio silencioso, un peso que se levantaba de mis hombros, acompañado de la conciencia de que la relación seguiría siendo delicada, pero ahora con reglas claras. Esa noche, mientras caminaba por mi apartamento, reflexioné sobre la intensidad del encuentro. Comprendí que enfrentar a alguien que te lastimó no significa destruirlo ni humillarlo,
significa establecer límites, protegerte y tomar control de tu vida. También entendí que la vida tiene formas silenciosas de enseñar lecciones difíciles y que la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en la capacidad de mantener la calma y la claridad frente al conflicto. A partir de ese momento, la relación con mi madre cambió sutilmente. La tensión disminuyó, aunque no desapareció. Comenzamos a interactuar con mayor respeto y consideración. Cada conversación era un recordatorio de lo que habíamos pasado, de las heridas que quedaban y de la necesidad de equilibrio. Yo había aprendido que la firmeza y la justicia pueden coexistir con la compasión, y que enfrentar el conflicto no siempre requiere gritos o enfrentamientos explosivos, sino estrategia, paciencia y claridad de objetivos. El clímax llegó como un huracán silencioso, inesperado, pero inevitable. Después de semanas de planificación, de observación y de confrontaciones cuidadosas, sentí que todo lo que había contenido hasta ese momento se concentraba en un solo instante. No era un momento de explosión física, ni de gritos. Era un momento de revelación, de claridad absoluta sobre quiénes éramos, qué habíamos hecho y qué decisiones eran necesarias. Caminé hacia la sala con una mezcla de tensión, anticipación y una determinación que nunca antes había sentido tan intensa. Mi madre estaba sentada, tranquila, pero con esa mirada que no puede ocultar la inquietud. Su respiración era ligera, pero cada línea de su rostro parecía tensarse cuando me acerqué. Sabía que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. No había espacio para dudas ni evasivas. Esta era la culminación de cada palabra que habíamos intercambiado, de cada error, de cada herida que se había acumulado durante años. Era el momento de enfrentar la verdad, de mostrar que la justicia silenciosa no es un acto de venganza, sino de firmeza y claridad emocional. Comencé hablando con voz firme, pero sin levantar el tono. Mamá, hemos llegado a un punto donde no podemos seguir ignorando lo que ha pasado. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomamos en el pasado ha tenido consecuencias, y hoy es necesario reconocerlas y asumir responsabilidades. Sus ojos se llenaron de sorpresa y miedo, pero también de una conciencia silenciosa de que finalmente estaba enfrentando algo que no podía controlar ni manipular. Le mencioné cada detalle que había registrado, las cartas, los comentarios, la forma en que había intentado influir en mis hermanos y cómo eso afectó la percepción que tenían de mí. Cada palabra que decía estaba medida, pensada para que entendiera el peso de sus actos sin necesidad de gritos ni confrontaciones violentas. La intensidad de la situación no residía en la fuerza de mis palabras, sino en la claridad con que señalaba la verdad, con la calma de alguien que ha esperado pacientemente y ha recopilado evidencia para respaldar su postura. Su reacción fue compleja. Por momentos parecía pequeña, vulnerable, casi derrotada. Sus manos temblaban, sus labios se movían sin emitir sonido, y sus ojos reflejaban un torbellino de emociones: miedo, arrepentimiento, sorpresa y quizás comprensión tardía. Yo la observaba con atención, reconociendo la humanidad en su vulnerabilidad, pero sin perder de vista la importancia de mantener la firmeza. No era un momento para indulgencias. Era un momento para que ambos comprendiéramos la magnitud de lo que había ocurrido y la necesidad de actuar con responsabilidad. Mientras hablábamos, surgieron recuerdos dolorosos que parecían emerger del pasado, como fantasmas que no se pueden ignorar. Escuché cómo mencionaba episodios de nuestra infancia, momentos en que había fallado en protegerme o en demostrar cariño. Cada confesión, cada lágrima contenida, se convirtió en un recordatorio de la complejidad de las relaciones familiares. Amor y dolor entrelazados de manera inseparable. Comprendí que el perdón no es instantáneo. Es un proceso largo, delicado, que requiere tiempo, claridad y sobre todo honestidad. Decidí entonces establecer decisiones finales, límites claros que marcaran la forma en que continuaríamos nuestra relación. Le hablé de responsabilidades,
respeto mutuo y la necesidad de una comunicación sincera y directa. Le expliqué que, aunque la convivencia había sido difícil, estaba dispuesto a mantenerla con dignidad, pero que ciertas conductas no serían toleradas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Eran lágrimas de reconocimiento, de aceptación de que había llegado el momento de enfrentar sus errores y comprender las consecuencias de sus actos. El enfrentamiento continuó con un intercambio de emociones intensas, donde cada palabra y gesto contaba. Le hablé de mis hermanos, de la herencia y de la importancia de mantener la justicia y la equidad, sin dejar espacio para manipulaciones o decisiones impulsivas. Ella escuchaba, a veces asintiendo, a veces en silencio, comprendiendo que la dinámica familiar había cambiado para siempre. La tensión era palpable, pero no destructiva. Era una tensión que revelaba la necesidad de establecer un equilibrio entre justicia, respeto y humanidad. En medio de la conversación surgieron momentos inesperados de reconciliación. Mi madre compartió recuerdos, anécdotas y emociones que no había expresado antes. Descubrí en ella a una mujer compleja, fuerte pero vulnerable, orgullosa pero arrepentida. Entendí que la verdadera fuerza no reside en dominar ni en humillar, sino en reconocer errores y aprender a convivir con sus consecuencias. Por mi parte, comprendí que el poder de esta confrontación no estaba en la imposición, sino en la firmeza silenciosa, en la claridad de los límites y en la capacidad de mantener la calma frente a la turbulencia emocional. A medida que la conversación llegaba a su fin, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era un alivio absoluto. Las heridas seguían presentes, pero ahora había claridad, reglas y un entendimiento mutuo. La relación había cambiado para siempre, pero de manera que podíamos manejarla con dignidad. Comprendí que enfrentar el conflicto no siempre significa destruir. A veces significa establecer límites, protegerse y actuar con inteligencia emocional. Esa noche, mientras me quedaba solo, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Recordé cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, cada humillación que me había marcado, pero también recordé cada momento de vulnerabilidad, cada señal de arrepentimiento, cada gesto sincero de mi madre. Comprendí que la vida tiene formas silenciosas de enseñar lecciones difíciles y que la verdadera fortaleza consiste en enfrentar el conflicto con claridad, justicia y compasión, sin dejar que la ira controle nuestras decisiones. Al cerrar los ojos esa noche, sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción silenciosa. Había logrado algo que parecía imposible: enfrentar la historia familiar con firmeza, proteger mi dignidad y establecer un camino hacia un equilibrio que antes parecía inalcanzable. Comprendí que, aunque el pasado deja cicatrices, las decisiones conscientes pueden transformar la relación, la percepción de uno mismo y la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Los días que siguieron al enfrentamiento decisivo estuvieron cargados de una calma tensa, como si el aire mismo contuviera la memoria de todas las emociones que habíamos desatado. Mi madre parecía más tranquila, pero aún podía percibir una mezcla de orgullo, vulnerabilidad y cierto temor silencioso ante lo que habíamos discutido. Para mí, la sensación era diferente. Había una claridad que antes no existía. Cada acción, cada palabra y cada decisión que tomé durante semanas finalmente se reflejaba en el ambiente, y esa claridad era liberadora. Comprendí que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía moldear el presente y, hasta cierto punto, influir en el futuro. Una de las primeras consecuencias de aquel enfrentamiento fue la manera en que mis hermanos comenzaron a comportarse. Al notar que ya no podían manipular ni aprovecharse de la situación, sus comentarios se volvieron más cautelosos. Ya no había espacio para burlas veladas, para comparaciones injustas, ni para críticas que intentaran socavar mi autoridad o confianza. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero sí fue evidente
consciente en la manera en que comenzamos a interactuar. Más respeto, más cuidado y una conciencia silenciosa de que ahora mi voz tenía peso. La sensación de justicia, aunque tranquila, me llenaba de una fuerza interior que no había experimentado antes. En casa, la convivencia con mi madre también se transformó. Ya no era simplemente la presencia de alguien que había sido una fuente de dolor y humillación. Ahora era alguien con quien podía establecer reglas claras, con límites definidos y un marco de respeto mutuo. Cada día era un ejercicio de paciencia y observación, pero también de reconstrucción silenciosa de confianza. Comenzamos a compartir pequeñas conversaciones, recuerdos y momentos cotidianos que antes se perdían en el resentimiento y la distancia. Aunque todavía existían tensiones, se habían reducido significativamente, y esa reducción era un triunfo silencioso de estrategia, firmeza y disciplina emocional. A nivel personal, sentí un cambio profundo. Ya no me veía como una víctima de las circunstancias familiares, sino como alguien capaz de actuar con claridad y determinación. Las cicatrices del pasado seguían presentes, pero ahora formaban parte de mi historia, de mi aprendizaje y de mi capacidad para manejar conflictos complejos. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en la agresión ni en el control absoluto, sino en la combinación de paciencia, inteligencia emocional y acción estratégica. Esa lección se convirtió en un mantra interno que me acompañaría en cada decisión futura. Mientras reflexionaba sobre los últimos meses, comprendí que las relaciones familiares son frágiles y complejas, pero también resilientes cuando se abordan con honestidad y límites claros. Mi madre, aunque imperfecta, estaba intentando adaptarse a esta nueva dinámica. Yo, por mi parte, estaba aprendiendo a equilibrar justicia y compasión, a reconocer su vulnerabilidad sin dejar que afectara mi estabilidad emocional ni mis decisiones. La convivencia diaria se convirtió en un campo de práctica para la paciencia, la observación y la acción consciente. Uno de los momentos más reveladores fue cuando mi madre se acercó y con lágrimas contenidas me dijo: «Nunca imaginé que podrías mantenerte firme sin dejar de amarme». Esa frase resonó en mí como un eco de todo lo que habíamos atravesado. Comprendí que la firmeza no es enemiga del amor. Al contrario, puede ser una expresión de cuidado, de protección y de respeto mutuo. La vida, con sus lecciones silenciosas, me había enseñado que la justicia no siempre necesita gritos ni confrontaciones explosivas. A veces se manifiesta en la claridad de los límites, en la coherencia de nuestras acciones y en la capacidad de mantener la calma frente al conflicto. Con el tiempo, también noté cambios en la percepción de mis hermanos. La manera en que me veían había evolucionado. Ya no me consideraban alguien débil o manipulable, sino alguien que podía establecer reglas claras y proteger sus intereses sin perder humanidad. Esta transformación no solo mejoró la dinámica familiar, sino que también fortaleció mi propia autoestima y confianza en mi capacidad de enfrentar desafíos. Cada pequeño gesto de respeto o consideración por parte de ellos era un recordatorio de que la estrategia, la paciencia y la firmeza habían dado resultados tangibles. En paralelo, comencé a enfocarme en mi propio bienestar emocional. Practiqué la reflexión diaria, escribí en mi cuaderno sobre mis emociones y decisiones, y desarrollé una rutina que me permitía equilibrar la intensidad de las confrontaciones pasadas con la tranquilidad del presente. Comprendí que la resolución de conflictos no termina con una conversación o un enfrentamiento. Es un proceso continuo de observación, ajuste y aprendizaje. Cada día que pasaba, fortalecía mi capacidad de manejar emociones complejas, de mantener la calma y de actuar con claridad frente a situaciones delicadas. Otro efecto inesperado fue la reconciliación gradual con mi propia historia. Al enfrentar los conflictos, al establecer límites y al proteger mis intereses,
comencé a ver mi pasado con una perspectiva diferente. Las heridas emocionales, aunque aún presentes, se transformaban en lecciones de resiliencia y aprendizaje. Comprendí que los momentos de dolor no definen nuestra vida. Son nuestra reacción ante ellos la que determina quiénes somos y cómo avanzamos. Esta comprensión me dio una sensación de libertad interior que nunca antes había experimentado. Finalmente, la resolución no solo afectó mi relación con mi madre y mis hermanos, sino también mi percepción de mí mismo. Aprendí que la fuerza no reside en la imposición, sino en la claridad, la firmeza y la justicia silenciosa. Cada decisión tomada, cada límite establecido y cada acto de observación consciente fueron pasos hacia una vida más equilibrada, respetuosa y protegida emocionalmente. La resolución de este conflicto familiar me enseñó que, aunque las relaciones pueden ser complejas y dolorosas, siempre es posible actuar con dignidad, justicia y humanidad, construyendo un camino que respete tanto nuestras necesidades como las de quienes nos rodean. Al mirar hacia atrás, comprendí que la vida tiene formas silenciosas de enseñarnos lecciones que no siempre queremos enfrentar, pero que son necesarias. La confrontación, la observación y la estrategia no fueron actos de venganza, sino herramientas para restablecer el equilibrio y la justicia en un entorno familiar que había sido marcado por heridas, malentendidos y manipulaciones. Esa comprensión me permitió cerrar un capítulo difícil de mi vida con la satisfacción de haber actuado con claridad, justicia y respeto, aprendiendo lecciones que permanecerán conmigo para siempre. Al llegar a este punto, mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido durante los últimos meses, comprendí que cada decisión, cada confrontación y cada momento de tensión habían dejado huellas profundas en mi vida. No solo había cambiado la dinámica familiar, también había cambiado mi percepción de mí mismo, de mi fuerza interior y de lo que significa enfrentar conflictos con justicia y firmeza. La vida, con su manera silenciosa y a veces cruel, me había enseñado lecciones que no podía ignorar y que ahora debía valorar, porque cada una me había moldeado de manera definitiva. Uno de los aprendizajes más importantes fue la comprensión de que la justicia no siempre se logra con gritos, confrontaciones explosivas o actitudes impulsivas. La verdadera justicia, descubrí, surge del equilibrio entre claridad, firmeza y compasión. Enfrentar a alguien que te ha lastimado no significa buscar venganza, significa establecer límites claros, proteger lo que es tuyo y actuar con coherencia emocional. Esta realización me permitió ver a mi madre, a mis hermanos y a mí mismo bajo una luz diferente, más consciente, más madura y más responsable de nuestras emociones y decisiones. A medida que reflexionaba, recordé los momentos más dolorosos, las palabras hirientes, los gestos de desprecio y la sensación de ser una carga para quienes deberían haberme apoyado. Cada recuerdo, aunque doloroso, se convirtió en un recordatorio de la importancia de establecer límites y de proteger la propia dignidad. No se trataba de alimentar resentimientos, sino de aprender a actuar con prudencia y claridad frente a situaciones complejas donde la mezcla de emociones puede nublar el juicio y poner en riesgo nuestra estabilidad emocional. La convivencia con mi madre, aunque inicialmente marcada por la tensión y la desconfianza, comenzó a mostrar pequeños signos de entendimiento. Cada conversación sincera, cada gesto de respeto y cada reconocimiento de errores mutuos se convirtió en un paso hacia la reconstrucción silenciosa de la relación. Comprendí que la reconciliación no ocurre de manera instantánea, requiere tiempo, paciencia y la disposición de ambos para aceptar la verdad y actuar con responsabilidad. La resolución no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él y construir un futuro más equilibrado y consciente.
Con mis hermanos, la dinámica también cambió. La claridad y firmeza con la que había establecido mis límites hizo que comenzaran a mostrar un comportamiento más respetuoso y considerado. La percepción que tenían de mí había evolucionado. Ya no era el hermano vulnerable y manipulable, sino alguien capaz de defender sus intereses, actuar con justicia y mantener su dignidad intacta. Esta transformación silenciosa en las relaciones familiares fue una confirmación de que la paciencia, la observación y la estrategia emocional pueden generar cambios reales y duraderos. Uno de los aspectos más reveladores de todo este proceso fue el impacto que tuvo en mi propio crecimiento personal. Aprendí a observar mis emociones con objetividad, a canalizar la ira y el resentimiento de manera constructiva y a actuar con claridad frente a situaciones complejas. Cada decisión tomada, cada límite establecido y cada acto de vigilancia consciente se convirtió en una lección de resiliencia, fortaleza y autodominio. Comprendí que nuestra verdadera fuerza no se mide por la agresión o la imposición, sino por la capacidad de mantener la calma, la claridad y la coherencia frente a la adversidad. En los momentos de reflexión nocturna, mientras escribía en mi cuaderno sobre las experiencias vividas, comprendí también la importancia de la compasión. No se trata de permitir abusos ni de justificar errores. Se trata de reconocer la humanidad en quienes nos rodean, incluso cuando nos han lastimado, y de actuar con firmeza desde un lugar de claridad y respeto. La compasión, entendida de esta manera, se convierte en una herramienta poderosa para equilibrar justicia y humanidad, evitando que la ira nuble nuestro juicio y guíe nuestras decisiones hacia la destrucción. La experiencia me enseñó a valorar los momentos de vulnerabilidad y sinceridad que surgieron durante los enfrentamientos. Cada lágrima, cada confesión, cada gesto de arrepentimiento y reconocimiento fue una oportunidad para comprender que la fuerza no reside en dominar a los demás, sino en manejar nuestras propias emociones, establecer límites claros y actuar con coherencia. Comprendí que la vida familiar está llena de complejidades y contradicciones, y que nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y protegernos es lo que define nuestra resiliencia y nuestra madurez emocional. Mientras revisaba mentalmente cada etapa de este proceso, sentí una mezcla de orgullo, alivio y aceptación. Había logrado enfrentar situaciones difíciles con claridad y firmeza, proteger mis intereses y establecer un marco de respeto y honestidad en la familia. Había aprendido que la resolución de conflictos no siempre es inmediata, que requiere tiempo, paciencia y la disposición de actuar con justicia silenciosa. Cada decisión tomada, cada límite establecido y cada acto de observación consciente eran pasos hacia una vida más equilibrada, protegida y respetuosa. Finalmente, comprendí que la vida, en su manera silenciosa y compleja, nos enseña que los conflictos, por más dolorosos que sean, son oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter. La experiencia con mi madre y mis hermanos me permitió descubrir la importancia de la firmeza, la claridad y la compasión, así como la necesidad de proteger nuestra dignidad y actuar con justicia frente a quienes alguna vez nos hicieron sentir vulnerables. Este aprendizaje, aunque adquirido a través del dolor, se convirtió en una guía invaluable para el futuro, recordándome que nuestras decisiones conscientes son las que definen quiénes somos y cómo enfrentamos la vida. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que he vivido, siento una mezcla intensa de emociones: alivio, orgullo, tristeza y sobre todo aprendizaje profundo. La historia de mi familia, con todas sus complejidades y conflictos, ha dejado marcas imborrables, pero también enseñanzas que se han convertido en pilares para mi vida. Comprendí que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea,
es siempre un acto de liberación y de crecimiento personal. Cada lágrima, cada palabra confrontativa y cada momento de tensión han sido herramientas para fortalecer mi carácter, para reafirmar mis límites y para proteger lo que considero justo y necesario en mi vida. El camino hasta aquí no fue fácil. Hubo días en que sentí que la desesperación me consumía, que las traiciones y las humillaciones dejarían cicatrices imposibles de sanar. Recordé cada momento en que me sentí invisibilizado, despreciado o incluso considerado una carga. Esas palabras hirientes que mi madre pronunció durante aquella cena familiar resonaban en mi mente como ecos persistentes de dolor. Pero con el tiempo comprendí que la fuerza no reside en el olvido de lo que duele, sino en la capacidad de transformar ese dolor en claridad, en límites firmes y en decisiones conscientes. Cada confrontación que llevé a cabo, desde las discusiones silenciosas hasta los enfrentamientos más directos, tuvo un propósito. No se trataba de vengarme ni de infligir daño, sino de establecer justicia, proteger mi dignidad y asegurar que la dinámica familiar no volviera a ser un terreno de manipulación y sufrimiento. Aprendí que mantener la calma, documentar hechos y actuar con inteligencia emocional es más poderoso que gritar, exigir o reaccionar impulsivamente. La estrategia silenciosa se convirtió en mi arma más fuerte y efectiva y me permitió lograr cambios que parecían imposibles. A través de este proceso también descubrí la importancia de la compasión y la humanidad en medio del conflicto. Reconocer la vulnerabilidad de mi madre, aceptar sus errores y escuchar sus explicaciones no significaba debilidad, significaba madurez, conciencia y la capacidad de equilibrar justicia con empatía. Aprendí que la reconciliación no requiere olvidar ni excusar, sino comprender y establecer reglas claras que permitan la convivencia con respeto y dignidad. Cada gesto de reconocimiento, cada lágrima compartida y cada palabra sincera construyó un puente hacia un entendimiento que antes parecía inalcanzable. En paralelo, mi relación con mis hermanos también se transformó. La firmeza con la que establecí límites, la claridad de mis decisiones y la estrategia que empleé para proteger mis intereses cambiaron la manera en que me percibían. Ya no era alguien vulnerable o manipulable, sino una persona capaz de enfrentar conflictos complejos con coherencia, calma y justicia. Esta transformación silenciosa, aunque no dramática en apariencia, fue un triunfo emocional y psicológico que consolidó mi autoconfianza y reforzó mi sentido de justicia. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando comprendí que la resolución no significaba ausencia de dolor, sino aceptación y aprendizaje. Las heridas del pasado permanecen, pero dejan de ser obstáculos insuperables cuando se enfrentan con claridad, límites y decisiones conscientes. Cada error, cada conflicto y cada acto de injusticia se convirtieron en lecciones que fortalecieron mi capacidad de enfrentar la vida con equilibrio emocional, inteligencia y respeto por mí mismo y por los demás. Mientras reflexionaba, también comprendí que la vida tiene formas silenciosas de enseñarnos lecciones que no siempre queremos recibir. Nos enfrenta con verdades incómodas, nos muestra la vulnerabilidad de quienes amamos y nos obliga a tomar decisiones difíciles. La fuerza reside en enfrentar estas situaciones con conciencia, en no permitir que la ira, el resentimiento o el miedo controlen nuestras acciones y en construir un camino basado en justicia, respeto y humanidad. Cada paso dado, cada límite establecido y cada decisión consciente se convirtió en un acto de liberación y empoderamiento. Al cerrar este capítulo de mi vida, siento que la narrativa familiar se ha transformado. La tensión, la manipulación y el desprecio han sido reemplazados, aunque parcialmente, por respeto, límites claros y comunicación consciente. No es una reconciliación perfecta ni un final sin conflictos, pero sí un nuevo comienzo donde cada interacción tiene un marco de honestidad y consideración. La experiencia me enseñó que las relaciones familiares,
por complejas que sean, pueden reconstruirse cuando se actúa con estrategia, firmeza y conciencia emocional. Y ahora, mientras comparto esta historia, quiero dirigirme a ti, que estás viendo esto o escuchando mis palabras. Quizás hayas pasado por situaciones similares. Traiciones, humillaciones, conflictos familiares que parecían imposibles de resolver. Quiero que sepas que no estás solo. Lo que viví me enseñó que es posible establecer límites, proteger tu dignidad y enfrentar conflictos con claridad y justicia, sin perder humanidad ni compasión. Aprender a observar, a actuar con estrategia y a mantener la calma frente a la adversidad puede transformar tu vida y tus relaciones de manera profunda. Si has experimentado algo parecido, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué límites necesitas establecer en tu vida? ¿Qué decisiones requieren firmeza y claridad para proteger tu bienestar emocional? No tengas miedo de enfrentar la verdad, de actuar con justicia silenciosa y de construir relaciones basadas en respeto y honestidad. Tu voz, tu dignidad y tu bienestar son importantes. No permitas que nadie los minimice o los ignore. Por último, te animo a que compartas tu experiencia. Deja tu comentario, cuéntame tu historia y conecta con otros que hayan pasado por situaciones similares. Juntos podemos aprender, fortalecernos y entender que la vida, aunque a veces dolorosa y compleja, también nos ofrece la oportunidad de crecer, de superar conflictos y de construir un camino de dignidad, respeto y humanidad. Tu historia importa, tu voz importa, y tu capacidad de actuar con justicia y compasión puede marcar la diferencia en tu vida y en la de quienes te rodean.